continuando con el tema, vamos a ver las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son los componentes básicos de la electrónica digital, ¿sí? De hecho, la programación hardware, que por ejemplo se implementa a través de los FPGA y otros dispositivos programables, básicamente hoy en día utilizan estas compuertas, ¿no? Y las básicas, eh, la AND, la OR y la negación. ¿De acuerdo? Pero más allá de ello, ¿qué es una compuerta lógica? Una compuerta lógica es un bloque de circuitería que produce señales obviamente digitales, ¿no? En este caso, uno o 0, ¿de acuerdo? Que satisface una determinada condición de entrada, ¿ya? Entonces, si satisface una determinada condición de entrada, podemos establecer que una compuerta lógica a su salida tendrá una función lógica, ¿de acuerdo? Por ello es que en las señales de salida se proporcionan niveles de tensión en función de las entradas, ¿no? Importante mencionar acá que la lógica positiva es aquella que con una señal en alto se acciona representando un 1 binario y con una señal de bajo se desactiva representando un 0. Mientras que la lógica negativa, lo contrario a lo expresado anteriormente, ¿no? Dentro de las compuertas lógicas, obviamente, tenemos la compuerta AND, la compuerta OR, con sus determinadas características. También tenemos otro tipo de compuertas, ¿ok? Básicamente hemos detallado estas 8, ¿no? Las más importantes. Entonces, siguiendo a la teoría anterior, tenemos unas determinadas acá condiciones de entrada, ¿no? Y en función de ello tenemos una determinada salida, en este caso para esta compuerta, ¿no? Entonces la compuerta al fin y al cabo tiene una determinada función lógica, ¿de acuerdo? La manera de cómo encontrar esta función lógica la veremos en la parte final de este tema, ¿sí? Pero quedémonos ahora mismo eh, con esta función lógica de salida, en este caso de la compuerta AND y en este caso de la compuerta OR. En el caso de la compuerta AND, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, es el símbolo lógico, de acuerdo de la compuerta. Acá podemos poner los estados lógicos para verificar simplemente ah, la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, en una compuerta de tipo NAND, perdón, AND, como en este caso, ¿sí? Simplemente va a tener una salida cuando ambas variables de entrada o acá las entradas estén en 1, ¿de acuerdo? Si esto lo tuviera que llevar a una implementación física, eh, básicamente por las condiciones im- de la tabla de verdad, pues representaría un circuito en serie, ¿ya? Por ejemplo, vamos a justamente hacer eso. Vamos a poner acá un LED a la salida para verificar justamente el paso de la corriente a través de esos dos pulsadores, ¿sí? Entonces, obviamente, si solo tengo una entrada en 0 y la cambio a 1, aquí representará que pulso en este caso el botón, ¿no? Pero como ven la corriente, obviamente acá hay un circuito abierto, ¿no? Entonces, por ello es que requiere que ambas entradas estén activadas para yo tener paso de la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, una compuerta AND, como hemos visto en la diapositiva, está representada por un producto y ese producto en una implementación física es un circuito en serie. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ver ahora el ejemplo para la compuerta OR, ¿ya? En este caso la compuerta OR, la tengo por acá. En el caso de la compuerta OR sería este el símbolo lógico.
¿ok? Y haremos lo mismo que en el caso anterior. Vamos a poner acá los estados lógicos para verificar la tabla de verdad, ¿de acuerdo? Y directamente haré también ya el circuito eléctrico. En este caso, para una compuerta OR, lo vamos a representar a través de un circuito en paralelo. Vamos a poner la batería. En este caso no me he centrado en los valores, por ejemplo, de la batería ni la protección del LED, por ejemplo, obviamente porque queremos verificar simplemente la salida y la tabla de verdad. Ok, perfecto. En este caso, fíjense que tendría el estado 00. Acá, si solo habilito o pongo en estado activo una de las entradas, representaría que aquí pulso el botón y como ven tendría una salida eh, en estado alto, ¿no? A la salida. En este caso, desactivo la entrada, habilito la otra y también se va a habilitar la salida, obviamente porque tengo caminos en paralelo, ¿no? Y peor inclusive si aquí habilito ambos, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de este principio, podemos establecer que el producto, como vimos antes, hace referencia a un circuito en serie y la suma a un circuito en paralelo, ¿no? Por ello habíamos visto que en la compuerta OR basta que en las entradas tenga una de las entradas activas, a la salida tengo un 1, ¿de acuerdo? A diferencia de la compuerta AND, donde necesitaba que ambas estén en 1, ambas puertas en este caso, ambas entradas para tener una salida activa. Si veo la compuerta NAND, ¿sí? Será la negación de la compuerta AND. Es decir, si la compuerta AND era 0001, pues acá simplemente complemento la salida Q, ¿sí? Entonces por ello, a lo que antes tenía un producto, simplemente coloco el complemento en la parte superior. Lo mismo para la compuerta NOR, ¿de acuerdo? Y en el caso de la compuerta XOR, el mismo nombre indica que es un caso exclusivo de la compuerta OR. Recuerdan que la compuerta OR, acá la salida Q era igual, pero el único estado distinto es este. Entonces, ese caso distinto es el caso exclusivo al cual debe su nombre esta compuerta, ¿ya? Entonces, una OR exclusiva por justamente esta última condición, ¿de acuerdo? Entonces, para la XOR vale decir que tendría la salida 0110, ¿no? Para dos entradas. Y la compuerta XNOR será la negación de la XOR también, ¿de acuerdo? Ya veremos luego, como les decía, cómo llegamos a estas funciones lógicas para cada una de las compuertas. En el caso de la compuerta NOT, simplemente es la negación. Vale decir que si acá a la entrada tenemos un 0, pues a la salida tendré un 1, ¿no? Y viceversa. O si entra un 1, pues tengo un 0. Y la compuerta if o el buffer, tengo el mismo valor de salida, ¿no? Q es igual a Q. Entonces, uno diría, ¿para qué puedo utilizar este tipo de compuerta? Básicamente está asociado a actividades o tareas de amplificación de señal. Dentro de las leyes del álgebra de Boole, es importante que, como se dijo en la introducción, el álgebra de Boole corresponde al álgebra de los sistemas digitales, ¿no? Es decir, eh, eh, utiliza el sistema binario y en función de ello plantea todas las leyes, teoremas y axiomas, digamos, del el álgebra booleana en este caso. Acá hemos hecho un recuento de todas las leyes y los teoremas asociados a, a la electrónica digital, ¿sí? Y que luego son perfectamente comprobables a través de los circuitos lógicos y circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Primeramente tenemos la ley conmutativa para la suma, ¿no? Vale decir que el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? O el orden de las variables, ¿no? O los términos en este caso.
¿sí? Entonces dará lo mismo que a la entrada de un OR, que hemos hablado que era la suma, ¿verdad? Entonces daba lo mismo si es A más B que B más A. Lo mismo podemos establecer para la multiplicación, ¿verdad? En este caso para la multiplicación dará lo mismo si multiplico A por B que B por A. Dentro de la ley asociativa para la suma, establece cómo podemos agrupar distintas variables en función de una salida, ¿no? Entonces, si vemos acá, agrupamos B más C en una compuerta y luego este resultado lo sumo con la otra variable, es exactamente igual que si sumo primero, en este caso A más B, y su resultado luego lo sumo con la otra variable que sería C. Da exactamente lo mismo. Lo mismo para la multiplicación. En este caso multiplico B por C y el resultado lo multiplico por A. Entonces tendría A por B por C. Y será lo mismo el resultado que si yo multiplico primeramente A por B y luego ese resultado lo multiplico por C, quedando A por B por C. Al final va a tener el mismo resultado, o en este caso la misma salida en el circuito, ¿no? Si hablamos en términos de circuitos digitales. Luego tenemos la ley distributiva del producto respecto a la suma. Entonces, en este caso, si yo tengo un producto respecto a una agrupación de variables en una suma, puedo distribuir ese término en sendos productos, ¿sí? Entonces, un circuito como este de acá, que tengo primero un OR y luego paso a un producto a través de una compuerta AND, dará lo mismo que tener primeramente dos multiplicaciones, dos productos o dos compuertas AND, para luego pasar a la suma lógica. La ley distributiva de la suma respecto al producto, esta quizás es la ley que difiere un poco de la lógica del álgebra convencional, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, em, A más B por C será igual a A más B por A más C. Es decir, tendríamos la operación contraria acá, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, por ejemplo, dos sumas y luego un producto, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, esto es propio del álgebra booleana. Los teoremas del álgebra de Boole, y en general toda el álgebra booleana, cobran importancia en la medida que permiten la simplificación de funciones lógicas. Una simplificación de funciones lógicas permite tener circuitos menos complejos, ¿de acuerdo? Y con las mismas prestaciones. Para ello tenemos acá el elemento neutro para la suma, primeramente, y otro para la multiplicación. El elemento neutro para la suma será en este caso el 0, ¿no? Por lo tanto, A más 0 será igual que A. El elemento neutro para la multiplicación será el 1, ¿de acuerdo? A por 1 es igual a... Acá un segundito. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Ya? Un segundo. Ya. Acá, por ejemplo, en el circuito de abajo, pues tendré la variable A representada con una llavecita. ¿Ok? Entonces, este elemento neutro justamente me habla de ello, ¿no? Que si yo acá tengo la variable A representando esta llave conmutadora, si lo multiplico por 1 será igual a A, ¿de acuerdo? Es como tener solamente la variable A en el circuito, ¿ya? Bueno, vamos al siguiente. Un segundo. Ah, perfecto. En este caso, la dominación, ¿no? Acá, por ejemplo, si tengo un circuito en paralelo A más 1, será igual a 1. Y eso es algo
lógico, ¿verdad? Si acá en vez de este pulsador, vamos a eliminarlo, tuviera un circuito, algo así, ¿sí? Entonces, en realidad si aquí tengo el paso de corriente, da lo mismo, fíjense, vamos a dar la simulación, da lo mismo si esta variable se activa o no, porque la corriente obviamente siempre va a buscar el paso con menor oposición al flujo de esa carga eléctrica, ¿no? Entonces en este caso da lo mismo si pulso o no pulso en este caso el botón. Por eso cuando hablamos de la ley de dominación, eh, establece que A más 1 será igual a 1, ¿no? Lo propio para el producto. Eso equivale aquí a que si aquí, por ejemplo, tengo un circuito abierto, dará lo mismo si este pulsador está activo o no. ¿De acuerdo? Entonces, la dominación para la multiplicación establece que el cero, si está presente en el producto, a la salida tendremos un cero también. Complementación para la suma, en este caso, a una variable sumada al complemento de esa variable será siempre uno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si aquí cambia un estado, es decir, la llave está abierta o cerrada, si la sumo con la misma llave abierta o cerrada, ¿no? O su complemento, pues tendré siempre la salida un 1. ¿Sí? Y lo propio para el producto. En este caso, A por no A será igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si acá, al estar el circuito en serie, si una llave conduce, la otra estará en estado abierto y al final tendré una salida cero, obviamente, ¿no? Básicamente lo que se está haciendo en todas estas teoremas es simplemente, eh, si la operación es una suma, asociarlo a una compuerta OR en este caso y emplear su tabla de verdad. ¿De acuerdo? Y lo propio para el producto, ¿ya? Bueno, tenemos la idempotencia para la suma, que nos indica que si tengo A más A es igual a A, ¿no? Esto si venimos aquí al ejemplo, acá, ¿no? Vale decir que si tengo la variable, en este caso la misma variable, perdón, tengo la misma variable con el mismo estado, da lo mismo que tener solamente una variable, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el producto, ¿sí? Si tengo dos variables en serie que responden a la misma tabla de verdad, entonces es lo mismo que tener solamente una variable. El doble complemento tiene que ver con la doble negación es igual a la variable sin negar, ¿sí? Y finalmente tengo estas leyes de absorción, especiales también de la álgebra booleana, donde A más A por B es igual a A y A por A más B será igual a A también, ¿de acuerdo? Para finalizar los teoremas dentro de la álgebra booleana tenemos los teoremas de Morgan, ¿sí? Básicamente, estos teoremas proporcionan una verificación matemática de la equivalencia entre las compuertas NAND y NOR, ¿no? Luego, finalmente, en este tema también veremos la universalidad de estas compuertas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el teorema de De Morgan, o los teoremas, establecen dos ecuaciones, ¿no? O dos funciones. Básicamente en la primera, que es la que vemos en esta diapositiva, establece que el complemento del producto de dos variables es igual a la suma de las variables negadas, ¿sí? Es decir, es equivalente a esa operación. El segundo teorema establece que el complemento de una suma será igual al producto de las variables negadas, ¿de acuerdo? Entonces hay una equivalencia que acá, por ejemplo, se demuestra en la tabla de verdad, ¿sí? Es decir, aquí tengo la misma tabla de verdad que si hacía la suma de las variables negadas en el primer teorema, o acá tendré la misma función de salida, ¿de acuerdo? La misma tabla de verdad de la suma de las variables negadas o el producto de las variables de entrada negada, ¿sí? Entonces, una NAND es equivalente a la negativa OR, ¿sí? Es decir, a las variables de entrada negadas, y una NOR será equivalente a la negativa AND, ¿no? Una compuerta AND con sus variables negadas a la entrada.
Antes de pasar a esta parte, vamos a ver esto de acá. Vamos a ver unos ejemplitos del teorema de De Morgan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la aplicación de este teorema? Ya. Acá, por ejemplo, ¿no? Tengo esta negación y tengo esta otra agrupación de variables. En este caso, voy a copiar A más B, negado, y aquí voy a copiar el otro término, ¿sí? C negado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me decía el teorema de De Morgan? Que si tengo una suma, ¿no? de términos negados, es equivalente a tener vamos a hacer con amarillo, es igual, si aquí tenía una suma, en este caso aquí tendré el producto, ¿de acuerdo? Y reparto el complemento. Acá complemento y acá complemento, ¿sí? Por por lo visto anteriormente, también sé que aquí hay una doble negación, por lo tanto me quedará A más B por C, ¿de acuerdo? En el segundo ejemplo haremos lo mismo. Tengo A negado más B y acá voy a agrupar C por D, ¿de acuerdo? Entonces en el primer, aquí igual tengo una suma, va a ser equivalente al producto con las entradas negadas, ¿no? Decía el teorema. En este caso reparto el complemento, ¿sí? Ahora acá igual tengo dos términos, dos variables, acá también, en este caso un producto y una suma con el complemento, ¿no? Entonces aplicaré también el teorema de Morgan para obtener la solución. Entonces acá A negado y B, ¿sí? Y en este caso era una suma, se va a hacer un producto con las variables de entrada negada, ¿sí? Aquí mantengo el por, aquí tendré C, D, aquí tenía un producto, pasa a ser una suma y con las variables negadas. No sé esto finalmente cómo me va a quedar. Tengo la doble complementación A por B negado y acá tengo una suma, ¿no? Multiplicado por por C negada más D negado. Perfecto. Bueno, hemos visto las compuertas lógicas, hemos visto su simbología a través de diagramas lógicos. Ahora lo que vamos a ver es la combinación de puertas lógicas, ¿no? Entonces, todas estas compuertas que hemos visto se tienen que combinar o se combinan para obtener determinadas funciones de salida, ¿no? Para tener circuitos con una salida determinada en función de las variables de entrada. Entonces, aquí lo importante será ver, por ejemplo, en este caso, cuál será la función de salida o su tabla de verdad, ¿no? Entonces, habíamos visto en el inicio de la unidad que yo a través de el, acá lo voy a escribir, acá teníamos la tabla de verdad, la función lógica, el diagrama o circuito lógico, o también a través del circuito eléctrico. Una vez yo tengo una de estas posibilidades, cualquiera, puedo encontrar las otras tres indistintamente. ¿Ya? Entonces, en este caso yo tengo el diagrama lógico, por lo tanto, podré encontrar la tabla de verdad, la función y el circuito eléctrico. Entonces, en función de ello, vamos a ver acá, primeramente, cuál sería la función lógica de este diagrama, ¿sí? Entonces, acá en esta compuerta AND de tres entradas, yo tengo A por B por C negado, ¿verdad? Acá tengo C negado, perdón,
tengo C negado, acá tendría A negado y aquí tendría B negado, ¿verdad? Entonces en esta compuerta AND, por esta entrada, por B, por C negado. Acá en este caso tendría A negado por C y acá tendría A negado por B negado, ¿de acuerdo? Entonces Z, ¿a qué sería igual? A la suma, porque en este caso tengo una compuerta OR, tendría A por B por C negado más A negado por C más A negado por B negado. Entonces ya tenía el circuito lógico, a partir de ello hemos encontrado la función lógica. Ahora, ¿cómo encontraría la tabla de verdad? En este caso, la tabla de verdad, para ello vamos a... Un segundo. Muy bien, entonces en esta parte vamos a ver la tabla de verdad. Un segundo. Perfecto. Aquí la tabla de verdad entonces. Vamos a poner, perdón, A, A, B y C, que serían las tres variables. Para determinar el número de combinaciones, 2 a la n, ¿verdad? En este caso sería 2 a la 3, que es el número de variables que tengo disponibles, por lo tanto tengo 8 combinaciones posibles para este caso. Entonces Z va a tener 8 posibilidades en función de estas variables de entrada. Entonces acá tendría 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Tendríamos las 8 combinaciones. En este caso 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Perfecto. Ahora, aquí está la clave, ¿no? ¿Cómo encuentro, cómo determino cuál es la tabla, eh, cuál es el valor de Z para cada una de esas combinaciones? Y eso lo encuentro a partir de, eh, podría, como en este caso, ir probando, ¿no? Acá lo tengo en el Proteus, ¿no? Si lo queremos hacer así, por ejemplo. Entonces yo sé que para la primera combinación tengo un 1. Acá cuando C valga 1 se mantiene. Para la segunda, para, para 0, 1, 1, para 1, 0, 0, para 1, 0, 1, para 1, 1, 0, para 1, 1, 1. Entonces acá yo podría comprobar en todo caso si mis combinaciones o mi tabla de verdad que he encontrado está bien, ¿no? Entonces ese sería un, un método. Otro método, ya que estamos haciendo esto analíticamente, sería el siguiente. Es decir, acá como yo sé que estos tres términos, por ejemplo, son un producto, sabemos que la compuerta AND, las tres entradas deberían estar en un valor alto. Por lo tanto, A debe valer 1, B debe valer 1, y en este caso C también. Al estar negada, debo tener C valiendo 0, ya que su negación dará 1. Y 1 por 1 por 1 es la única combinación que me dará una salida en estado alto o 1 también en este caso, ¿no? Entonces yo buscaré la combinación donde A es 1, B es 1 y C debe valer 0. ¿Dónde se da eso? 1, 1, 0, ¿verdad? Entonces en este caso Z va a valer 1, ¿de acuerdo? En la segunda, A negado C, aquí A debe valer 0 y C 1, ¿no? Entonces acá A negado pues serían estas cuatro combinaciones y buscaría donde C vale 1. Entonces sería esta de acá y esta de acá. Vale decir que estas dos, para estas dos Z también va a valer 1. Y finalmente acá, cuando A y B valgan 0, también tenemos estas 4 y serían estas otras 2. Esta ya la tengo y aumento con esta, ¿sí?
Y las demás combinaciones obviamente valdrán, la salida estará en 0, ¿no? Lo verificamos en el Proteus, 000, pues tengo un 1, 001, también tengo un 1 a la salida, 010, fíjense que la salida cambia a 0, 011, a la salida también tengo un 1, tanto 100 como 101 vale 0, ¿ok? 110 vale 1, o perdón, a la salida tengo 1, ¿sí? Y la última combinación, a la salida tengo un 0. Perfecto. Entonces hemos validado que esto está correcto, ¿no? Entonces a partir de esta función yo podría igualmente graficar el circuito eléctrico y tener las 4 posibilidades para este ejercicio. Siguiente ejercicio. Hay ocasiones en las cuales para obtener la tabla de verdad es conveniente utilizar el álgebra booleana para facilitar la resolución del ejercicio. Y un ejemplo de ello es justamente el que tenemos en la, en la imagen, ¿sí? Entonces vamos a hacer los mismos pasos. A negado, aquí tendría A negado por B, acá tendría A negado por C, ¿sí? Entonces en este caso tengo que Z vale, ok, A negado por B más A negado por C. Pero si se fijan bien, esta compuerta es un OR exclusivo, por lo tanto el símbolo cambia, ¿ok? Entonces ahora si yo tuviera que encontrar la tabla de verdad a partir de esta función lógica es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Entonces por lo tanto se recomienda realizar un poco de álgebra booleana, ¿de acuerdo? Para facilitar la resolución del mismo, ¿sí? Entonces esta sería la función lógica, ¿verdad? Perfecto. Eh, si recordamos la compuerta lógica XOR, tenemos que la función lógica nos indica que es un caso exclusivo de la suma en el cual tengo esto de acá, es decir, el primer término negado por el segundo más el segundo, perdón, el primero por la negación del segundo término, ¿ok? Entonces, para este caso en concreto, para facilitar, voy a decir que X va a valer A negado por B e Y va a valer, o Y va a valer, perdón, A negado por C, ¿ok? Esto lo pongo como como algo auxiliar acá, ¿ok? Por lo tanto, acá voy a poner Z va a valer entonces el primer término negado, ¿ok? En este caso es A negado por B, ¿sí? A negado por C. Ahora sí vamos a hacerlo. A por B, A negado por C, ¿ok? Entonces aquí tengo la suma de los dos términos, ¿no? A negado por B y A negado por C. Ahora vamos a hacer lo que dice acá esta ecuación. Primer término niego y acá niego el segundo. Entonces aquí tendría el desarrollo de esto, ¿no? ¿Sí? Perfecto, entonces me queda pues aplicar De Morgan, ¿no? Entonces aquí tendría A negado y B. A negado C. Ahora sabemos que esto por De Morgan tenía que repartir el complemento y aquí era un producto, se transforma en una suma. ¿Ok? Aquí seguimos el ejercicio, aquí tenemos una suma
A negado por B, abro paréntesis, A negado y C, ¿no? Entonces acá donde había un producto se transforma en una suma y reparto el complemento. Z entonces va a quedar A más B negado por A negado por C más A negado por B multiplicado por A más no C, ¿sí? O C negado. Entonces acá, siguiendo el álgebra booleana, debo multiplicar estos términos, ¿no? La ley distributiva respecto a la suma. Entonces tendría A por A negado por C más A negado B negado por C más A negado por B por A más A negado por B por C negado. ¿Ok? Acá por idempotencia, lo que vimos hace un momento, se hace 0 y se hace 0 porque estoy multiplicando A por no A. Y aquí el mismo caso. ¿De acuerdo? Que me queda Z A negado B negado por C más A negado por B por C negado. Por lo tanto, acá ya lo tengo en un formato mucho más sencillo de obtener la tabla de verdad. Por lo tanto, en estos casos es más conveniente operar un poco con álgebra booleana para obtener un resultado más sencillo y obtener la tabla de verdad. Ok. Entonces, en este caso, igual vamos a encontrar para las tres variables, como en el caso anterior son 8 combinaciones, ¿de acuerdo? Tendría 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ok, entonces Z, vamos a poner acá flecha indicadora. Acá en este caso, para que la salida valga 1, en el primer caso, A debería valer 0, 0 y 1. Entonces buscamos en las combinaciones donde se cumple esa condición. Entonces tendríamos acá, esta de acá, ¿verdad? A vale 0, B vale 0, C vale 1. Por lo tanto acá la salida tiene un 1. Y la otra combinación es 0, 1, 0. Sería esta de acá, ¿verdad? A vale 0, B vale 1 y C vale 0. Y las demás, pues obviamente Z valdrá 0. ¿Sí? Acá también lo tengo implementado. Entonces, a ver, ahí está. Entonces tengo para la primera combinación 0, 0, 0, Z vale 0. Para la siguiente tenemos el 1, ¿verdad? Está bien. Para la siguiente 0, 1, 0. También tengo una salida que vale 1. Y para todas las demás, pues vale 0, ¿no? Aquí tengo el 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces se verifica el cumplimiento de la tabla de verdad, ¿no? Entonces, lo que se quería evidenciar en este caso era que ante la presencia de una función lógica un tanto complicada para obtener la tabla de verdad, es conveniente realizar un poco o utilizar el álgebra booleana para obtener una función lógica mucho más sencilla eh,
de trabajar en función de las combinaciones de entrada de las variables.